Capítulo 35. Alta tecnología alienígena desactivada por un rollo de papel de aluminio de $2. Muy lejos del suave resplandor azul de la Tierra, en el frío y silencioso espacio entre estrellas, un satélite plateado jamás visto por humano alguno flotaba inmóvil en su órbita. No zumbaba, no parpadeaba, solo escuchaba. En su interior, el faro latía, silencioso para oídos humanos, invisible para la vista. Una señal de supresión de largo alcance, buscando constantemente a sus iguales. Creada por los plateados con un solo propósito: mantener su tecnología silenciada cuando cae en manos de especies inferiores. Guardar secretos. Mantener puertas cerradas. Había cumplido su labor a la perfección. Hasta ahora. Porque en una polvorienta tienda de cómics, en una calle que nadie relevante jamás visitaría, bajo cómics de bolsillo y latas de refresco etiquetadas a mano, una chica sin ciudadanía, pero con intelecto infinito, lo había engañado usando papel de aluminio y un sentido de maravilla. De vuelta en la Tierra, la señal de interferencia seguía pulsando, pero los dispositivos ya no la atendían. Era como gritar en un cañón que, de pronto, aprendió a responder en sus propios términos. Los plateados aún no lo habían notado, pero lo harían. No hoy, no mañana. Pero muy pronto, se darían cuenta de que sus herramientas no estaban desaparecidas. Estaban activas, vivas, bailando justo fuera de su alcance. Y se harían la pregunta que más temen: ¿quién las encontró? Y aún peor, ¿qué han aprendido? Marco, Mía, Beto. 3 siluetas invisibles sobre los tejados, volando impulsadas por risas y travesuras, acababan de dar su primer paso real en este juego. Y en algún lugar, el tablero había empezado a moverse. Capítulo 36. El eco que no debió alcanzarnos. Ocurrió 3 noches después. No fue una tormenta, ni un terremoto, ni una nave en el cielo, sino un retardo. Marco estaba solo en su habitación, trabajando en un nuevo diseño para acoplar el dispositivo de antigravedad a un monopatín, cuando el artilugio emitió un pulso, una vez, breve, por sí solo. Mía, en su cuarto del piso superior de la casa de Beto, lo sintió también, una vibración por su columna, como un susurro de advertencia en un idioma más antiguo que el tiempo. Y en el sótano de la tienda de cómics, donde el dispositivo de teletransporte reposaba envuelto en aluminio dentro de un casillero forrado de plomo, se despertó. Solo por un instante. Luego volvió a atenuarse. Mía y Beto llegaron a la puerta de Marco 4 minutos después, sin avisar. «Creo», dijo ella, con voz solemne, «que nos escucharon. Vente con nosotros, tenemos que hablar». Mientras tanto, a 660 kilómetros sobre la Tierra, el satélite parpadeó. Solo una vez. Lo justo para que otro dispositivo esté incrustado en lo profundo de una sonda de mando plateada inactiva, al otro lado oscuro de la Luna, cobrara vida. No fue una activación completa, solo un pulso de curiosidad. La señal no contenía coordenadas, ni nombres. Solo una frase, grabada en código sutil. Ruptura de firma del dispositivo, escudo de inversión detectado, origen, desconocido. No envió la señal a la red de alto custodio de los plateados. La envió lateralmente, a otro vigilante. Alguien que guardó silencio hace mucho tiempo. Alguien que los plateados creían ya no estaba escuchando. De vuelta en el sótano. El equipo se reúne. Marco, Mía, Beto, todos con los ojos muy abiertos alrededor de la mesa. Mía deja el artilugio de antigravedad sobre la superficie y dice: «Tenemos que probar algo». Coloca una segunda capa de papel de aluminio sobre el dispositivo y luego activa la interfaz. Durante un momento, la señal parpadea. Duda. Luego funciona. Beto frunce el ceño. ¿Por qué doble envoltura? Porque
responde Mia, girándose hacia Marco. Una sola capa bloquea la interferencia, pero también genera ruido, como gritar para imponerse al estático. ¿Y la doble? La doble bloquea el eco. Marco exhala. Así que hemos sido invisibles, pero ruidosos. Todos lanzan una mirada al dispositivo de teletransporte, aún reposando como un fantasma dormido. No se había movido en días, pero ahora, quizá, no estaba solo. En algún lugar más allá de Plutón, una cápsula que ha dormido siglos abre su ojo por primera vez. Cambia de rumbo. Lento. Silencioso. Hacia la Tierra. No hablaron en el trayecto de regreso a casa de Beto. No porque estuvieran nerviosos, sino porque los tres lo sintieron. El instinto compartido de que algo había cambiado. De que aquel vuelo nocturno no solo había quebrantado las leyes de la física, sino que había dejado una huella. Mientras tanto, más allá de Neptuno, la cápsula, inactiva desde antes de que la humanidad caminara erguida, avanzaba por el vacío. No había motores, no había luces parpadeantes, solo un tenue brillo de intención tejido en una aleación ajena a toda tabla periódica conocida. En su centro latía un pensamiento. Observad la Tierra. Buscad señal. Vigilad a los plateados. Y ahora, por fin, la señal había respondido. Un ping de un dispositivo desactivado, desbloqueado accidentalmente por una especie ignorante. Pero para ellos, para los que escuchan, no fue un accidente, fue una invitación. De regreso en la tienda de cómics. Aquella noche, los tres se reunieron de nuevo en el sótano, rodeados de papel de aluminio, gráficas, bocetos y galletas de la fortuna a medio comer. Mia estaba junto al dispositivo de teletransporte, brazos cruzados y mirada entrecerrada. Ese pulso que sentimos no vino del satélite, dijo. No fue un eco de interferencia, fue algo respondiendo a nosotros. Marco dejó un cuaderno lleno de bocetos sobre la mesa. ¿Quieres decir que no fueron los plateados? Mia negó con la cabeza. No, esto se siente diferente. Los plateados suprimen. Esto se sintió como conciencia, no control, curiosidad. Beto arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que otro se enteró? No, se giró para mirarlos. Digo que alguien más ya estaba escuchando. Y acabamos de demostrarles que la Tierra no es tan silenciosa como creían. El glifo que cambió. De repente, el dispositivo de teletransporte pulsó. Una vez, suave, deliberado, sin que nadie lo ordenara. Su interfaz parpadeó de nuevo, pero esta vez, uno de los glifos cambió de color. Un icono violeta, inactivo hasta entonces, resplandecía como un amanecer visto a través de una amatista. Marco se acercó. Nunca antes habíamos visto que se iluminara ese. Mia asintió. Porque no formaba parte de la red de los plateados. Las palabras de Jason de esa misma mañana resonaron en la mente de Marco. Ni siquiera está intentando esforzarse. Ahora comprendía. Este dispositivo tampoco lo hacía. Ni intentando, ni ocultándose. Simplemente, esperando. ¿Y ahora qué? Tenían una elección. 1. Activar el nuevo glifo, para seguir la onda a través del cosmos y descubrir quién acaba de fijarse en ellos. 2. Prepararse para el contacto, para reforzar las defensas, practicar el uso de los dispositivos y aprender de lo que realmente son capaces. 3. Profundizar en los antiguos yacimientos de la Tierra, en las cicatrices arqueológicas que Mia mencionó alguna vez. Pistas de visitantes pasados que los grises no supieron explicar. Pero una cosa era segura. La historia se había abierto de par en par, y algo más antiguo, curioso y probablemente vigilante, acababa de empezar a despertar. En las entrañas de los aparatos, el resplandor del glifo recién despertado aún dormía en sus mentes, pero Marco, Mia y Beto estuvieron de acuerdo. La curiosidad es un camino,
Pero el dominio es poder. Si iban a seguir usando estos dispositivos alienígenas, y quizás algún día enfrentarse a los plateados o a quien quiera que comenzara a moverse ahí fuera, no podían limitarse a pulsar botones y esperar. Tenían que aprender, experimentar, fallar y afinar. Así nació el proyecto Inmersión Profunda. Día 1. Control de antigravedad. Comenzó como siempre en el sótano. Mia había ideado una cuadrícula de pruebas rudimentaria, una serie de aros suspendidos de las tuberías del techo, cajas ligeras y sensores de equilibrio con temporizador reutilizados de la vieja Wii Fit de Beto. Marco se ajustó la banda de antigravedad. Solo un levantamiento ligero, instruyó Mia. Ajusta la altura con modulación mental y orientación de los codos, como surfear corrientes de aire. Beto se burló. Él apenas se coordina en el suelo. Lo he oído, murmuró Marco. Y entonces activó la banda. El aire zumbó, se elevó a 1 metro del suelo, luego otros 60 centímetros. Mia pulsó el cronómetro. Te estás desviando hacia la izquierda. ¿Tu izquierda o mi izquierda? Estás girando, ya no tienes izquierda. Marco entró en pánico y se agitó. Dio una voltereta en el aire, derribó 2 aros y rozó la lámpara de emergencia del techo. Beto aplaudió. Nada mal, muy Cirque du no. Día 2. Prueba de camuflaje. Siguieron probando los límites del dispositivo de invisibilidad. ¿Qué tan cerca debía estar alguien para ver a través? ¿Qué sonidos aún se detectaban? ¿Y si ocultaba el calor o la firma electrónica? Beto, envuelto en el camuflaje, intentó acercarse sigilosamente a Mia. Ella se volvió y dijo: Tu cadencia de respiración ha aumentado un 12%. Maldita sea. Además, pisaste un Lego. Él cayó al suelo en silencio. Marco anotó eso bajo debilidades tácticas del pie humano. Día 3. Fundamentos de apertura de portales. Despejaron el almacén de la librería, creando un área sellada donde podían abrir diminutos portales con el dispositivo de teletransporte, lo justo para ver a dónde llevaba un glifo sin atravesarlo. Mia desarrolló el protocolo hatchback de papel aluminio. Envolver el dispositivo con doble capa de papel de aluminio y dejar una rendija estrecha donde el glifo pudiera activarse sin liberar un portal completo. Cuando Marco activó uno de los símbolos, se formó un triángulo resplandeciente de aire, revelando lo que parecía una cueva rocosa iluminada en violeta, llena de zarcillos luminosos. Sin viento, sin sonido. Está estable, dijo Mia con suavidad, y creo que está respirando. Beto lo cerró de inmediato. Vale, esta noche no, acabamos de arreglar la tostadora. Nada de esporas interdimensionales de moho, gracias. Al final de la semana. Habían aprendido. El dispositivo de antigravedad puede controlarse con la postura e incluso con una ligera intención emocional. El dispositivo de invisibilidad no oculta el sonido, lo que significa que el sigilo no depende del silencio, sino del momento oportuno. Los glifos de teletransporte son destinos fijos, y la mayoría reacciona de forma distinta según cómo se sostenga el dispositivo al activarlo. Mia creó una hoja de cálculo. Beto dibujó diagramas. Marco diseñó planos para una versión portátil de los dispositivos que pudieran accionar como un cinturón de herramientas de superhéroe. Y ninguno de ellos notó que al otro lado de la ciudad cierta señal satelital ya no estaba sola. Se había unido. No por una voz, sino por una señal solicitando audiencia. La señal bajo la piel de las cosas. Empezó con un estremecimiento. Marco volvía a probar la banda de antigravedad, esta vez usando un pequeño giroscopio remoto que Mia había fabricado con piezas de drones recuperados. La banda respondía a gestos, postura, incluso, de forma extraña, a disparadores emocionales. Cuando Marco se reía, flotaba más alto. Cuando se ponía nervioso, se desplazaba hacia la izquierda.
Toma nota, dijo Mia, garabateando con furia en una pizarra ya desbordada de términos extraños. Fugas dimensionales, conductividad emotiva, paradoja del plátano. Beto, sentado con las piernas cruzadas, envolvía con cuidado el artefacto de teletransporte en varias capas de papel de aluminio, como si fuera un burrito alienígena. De acuerdo, pero ¿y si el papel no solo está enmascarando la señal de interferencia? Preguntó. ¿Y si está haciendo algo más? ¿Cómo qué? ¿Cómo redirigirla? Entonces la banda se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue Marco quien la movió. Se sacudió, fuerte, viva, y luego habló. No con palabras. No exactamente. El dispositivo pulsó en un ritmo. Un patrón. ¿Código Morse? ¿Latido? ¿Cuenta regresiva? Mia se puso de pie lentamente. Eso no es una carga residual. El artefacto de teletransporte se iluminó de repente, con violencia, sin que nadie pulsara un botón. Marco dio un paso atrás. Se activó un glifo nuevo, uno que no habían visto antes, que ni siquiera formaba parte de la interfaz original. No era violeta como la anomalía anterior. Era negro, un vacío ahumado de color latiendo junto al naranja. Nope, murmuró Beto. Nope, pero el dispositivo lo abrió de todas formas. Una grieta, no un portal, no había ningún paisaje al otro lado, solo una fisura en el aire, como si el universo hubiera arrancado una costra y estuviera sangrando luz. Mia se lanzó hacia adelante y estrelló una lámina de aluminio contra el borde de la grieta. No se cerró. En cambio, vibró como si algo en su interior hubiera estado observando, y de pronto parpadeó. La temperatura del cuarto bajó 5 grados. La banda de antigravedad se despegó de la muñeca de Marco. Flotó por sí sola. Y entonces, antes de que alguien pudiera hablar, se arrugó en el aire como si la apretara un puño invisible, y cayó al suelo. La fisura se selló. Simplemente dejó de existir. El sótano quedó en silencio. Solo sus latidos permanecían. Mia, con la respiración entrecortada, susurró. Ese glifo no proviene de los plateados. Creo que despertamos a otra cosa. Marco se arrodilló para recoger la banda. Seguía caliente. Seguía pulsando ligeramente. Se movió solo. No, dijo Mia. Alguien la movió. Beto se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Alguien más extraña ahora cuando nuestro mayor problema era el álgebra. Lo que habían abierto no era una puerta. Era una ventana. Y algo había estado esperando. Ni hostil, ni amistoso. Simplemente interesado. Y ahora sabía dónde mirar. Sombras y señales. El siguiente paso no es solo la experimentación, es comprender el riesgo. Lo que han descubierto no es un fallo ni una evolución. Es exposición. Mia propone recrear la anomalía bajo condiciones estrictas. Fabrica una jaula de Faraday en el sótano usando piezas de microondas rescatadas y cinta de cobre. Activan el glifo negro de nuevo, pero esta vez atan un dron con sensores. El glifo se abre, no a un lugar, sino a una señal. Descarga algo en el dron. Un pulso de datos escrito en un patrón no terrestre. Más tarde descubrirán que la señal tiene capas, como un rompecabezas. Un mapa, una advertencia y un mensaje. Mientras tanto, aparece una sombra. Mientras estudian la señal, alguien más se mueve. En un depósito de chatarra a las afueras, un fragmento de tecnología alienígena, perdido hace siglos, se activa. No debía. Reacciona al mismo pulso de glifo del equipo de Marco y emite un llamado. Un agente durmiente, plateado en la tierra, un aparentemente inofensivo anticuario, siente el ping como un dolor profundo en los huesos. Él lo sabe. Alguien está usando la vieja tecnología. Y no está autorizado.
Los sueños de Marco cambian. Esa noche, Marco sueña con el cielo. Pero no es un sueño. Es información codificada de un modo que solo los tocados pueden percibir. Ve fragmentos de algo inmenso. La gran matriz, una superestructura orbitando una estrella negra. Y una voz dice: su especie no debía abrir esto. Marco despierta jadeando, con la palma de la mano brillando tenuemente. El eco de la curiosidad. El zumbido de las luces fluorescentes sobre sus cabezas se desvaneció en el fondo, al tomar el laboratorio del sótano el silencio de algo sagrado. Un murmullo bajo latía desde la banda de antigravedad. No era mecánico ni eléctrico. Era más profundo, casi biológico. Marco se sentó al borde de la mesa de trabajo, aún sujetando la banda caliente y nerviosa. Es como si supiera que la estábamos observando, murmuró. Mia ajustó el escáner de aumento sobre el glifo ahora inactivo. Respondió a un rastro de pensamiento. No al nuestro. Señaló un patrón cambiante en lo profundo de la superficie del dispositivo. Esto no estaba activo antes. No es solo un glifo, es un receptor de señales. Se encendió solo porque algo dirigió su mirada hacia nosotros. Beto los observó a ambos. De acuerdo. ¿Quién vigila a los vigilantes? Porque quiero enviarles una orden de cese y desista muy educada, posiblemente incendiaria. El rompecabezas de la señal. Subieron los datos del dron. El extraño pulso capturado cuando el glifo negro se abrió por primera vez. 3 capas, cada una como una muñeca rusa de intenciones cósmicas. La capa externa era código puro, ilegible, rítmico, quizá simbólico. La segunda capa, un mapa distorsionado, no de la Tierra, sino de nuestro sistema solar, con 3 planetas rodeados, la Tierra, Marte y algo más allá de Neptuno, donde supuestamente no había nada. Y la tercera capa, una frase, profunda, fragmentada, repetida como un susurro de audio. Ustedes no son los primeros. La puerta no debe abrirse desde este lado. El agente plateado. En el otro lado de la ciudad, un hombre llamado Elgin Voss se colocó tras la vitrina de su polvorienta tienda de antigüedades. Afuera, nadie notó nada extraño. Adentro, Elgin se dejó caer en una silla y fijó la vista en la brújula rota incrustada en una base de mármol. La aguja no apuntaba al norte, apuntaba al hogar. El dispositivo brilló con un tenue resplandor. Alguien activó una llave. Elgin entrecerró los ojos. No autorizado, ni grises ni plateados. Y desde luego, no programado. Metió la mano en un compartimento y sacó un estuche que contenía algo parecido a una moneda hecha de luz estelar. La giró una vez. Cayó sobre su palma, palpitó en azul y mostró una sola palabra en lengua plateada. Activo. El vínculo de Marco. Esa noche, Marco volvió a soñar. Pero esta vez estaba en la superficie de una luna, mirando hacia un planeta anillado que pulsaba con cables vivos. El aire era respirable. Las estrellas arriba parecían deslizarse en patrones que susurraban nombres en lenguas olvidadas. Una sombra se detuvo a su lado, sin proyectar silueta propia. Los plateados protegen el poder, pero no lo comprenden. Tú abriste aquello que ellos temen. Lo trajiste aquí, le habló, no con sonido, sino con memoria. Cuando despertó, la mano de Marco volvía a brillar con un tenue fulgor, pero esta vez no se desvaneció.